Esto es El Lunes. Y vamos a empezar con los temas que no son el tema de hoy, como por ejemplo la salida en falso que tuvo la ministra de Minas, Irene Vélez, la semana pasada en un foro en Cartagena. Es un tema más complejo de lo que parece por muchas razones. Para empezar, yo sí creo que es importante que las figuras públicas y sobre todo las políticas se sometan al escrutinio público y por parte de la prensa. Y de hecho, la misma ministra lo piensa, como quedó claro en este video. Pero pues me disculpo con los medios, realmente pude haberlo hecho mejor y espero seguir aprendiendo pues en este camino. E incluso creo que es importante que una figura pública, sobre todo si tiene poder político, se someta a preguntas de todo tipo, incluso las preguntas más idiotas, como cuando le preguntaron a Juan Manuel Santos si había comprado el Premio Nobel de la Paz. Creo que es una virtud deseable en un político la paciencia, pero al tiempo creo que sí existe especial agresividad porque se trata de una mujer, como lo muestra este otro video. Ustedes, y al discurso parecía como si estuvieran equiparando la minería, gran minería, con los mineros informales en el país. Ay, querida, pero mamita, ¿no te das cuenta de lo que estoy preguntando, por Dios? Ay, querida. Mamita. Yo insisto en el cuento del escrutinio, pero acerca del maltrato ya ahí no estoy tan de acuerdo. No creo que nadie tenga que someterse a eso y estoy seguro además de que este video no sería así si se hubiera tratado de un funcionario, hombre. A ver cuándo es que un periodista le va a decir ay papito o papi o el muy sabroso papu a un ministro en una rueda de prensa. Y ojo, es posible que la ministra ni siquiera le haya oído al periodista, pero es muestra de hasta qué punto se está dispuesto a tratar mal a una persona, en gran parte por su género y en parte también porque sienten que están en orillas distintas y no le deben respeto, sobre todo a alguien que, como ya quedó establecido por el asunto de los tenis, no parece una ministra. Y es ofensivo también que se equipare esta salida, descortés y caprichosa y soberbia si quieren, pero ocurrida en el marco de un debate político y una rueda de prensa álgida, con el video en el que Alex Flores, embuchado del pacto histórico en el Senado con expediente de alta impresentabilidad, ofende borracho a un policía que no le ha hecho nada en las calles de Cartagena. No es lo mismo, por si acaso. Pero lo que me parece más preocupante de todo esto es hasta qué punto se quiso usar este episodio para eludir un debate muy urgente sobre la crisis climática que no sé si se han dado cuenta, pero está ahí al caer. Así como la forma en que se está simplificando el debate sobre el decrecimiento. Yo personalmente no estoy aún en posición de defender ninguna de las muchas propuestas que existen, si el decrecimiento que propone la ministra Vélez o el crecimiento sostenible, el crecimiento consciente, el crecimiento verde, etcétera, etcétera. Cuando esté en la capacidad de defender algún modelo o alguna posición, lo haré. Pero sobre todo, haré todo lo posible por no forzar argumentos bobos como lo hace Luisca en este tuit, en donde pega con babas muchos verbos distintos que no solo no tienen nada que ver, sino que no son ejercidos desde el mismo sector de la sociedad. Es decir, trata de argumentar que decrecer, que es lo que se espera de una economía como la americana o la alemana, es exactamente lo mismo que democratizar, o bueno, democratizar, que es una labor que se propuso el gobierno actual con otras cosas completamente distintas y al tiempo piensa que todo eso es lo mismo que tributar, que es algo que hace uno, o que hace, mejor dicho, la sociedad civil, u ocupar, que es algo que se ha hecho con tierras en el Cauca sin el permiso ni la anuencia de nadie. Entonces, no vamos a hablar de decrecimiento para no luiscarlearnos, pero ya que hablamos de ocupar, nuestro tema de hoy tampoco será la ocupación de tierras por parte de comunidades indígenas que llaman a estos actos recuperación de tierras. Pero sí vale la pena dejar dichas un par de cosas, porque no se trata, en este caso tampoco, de un problema simple. Lo primero es que pese a que Petro prometió en su discurso de posesión como presidente que la tierra o las tierras que están en poder de la SAE iban a retornar a las manos de las comunidades indígenas y en general de la gente, ese es un trámite que se demora, porque la burocracia y porque eso no es como repartiendo cualquier cosa, así como mira tu tierra, por lo cual el gobierno ha sido enfático en pedir que cesen las ocupaciones. Lo segundo es que este tema en general ha sido tratado de forma muy indelicada por los medios y sobre todo para variar muy racista, usando apelativos denigrantes y llamando abusivas e invasoras a las comunidades que desde la conquista española han sido despojadas de sus tierras porque, ojo, cuando ellos llaman recuperación de tierras a lo que están haciendo,
están desconociendo el conducto regular y están pasándose por encima de códigos y de la ley, pero no están diciendo nada en vano, ni carecen de razón, ni tampoco fueron despojados de su tierra solamente en el siglo XVI. Esto es un proceso que ha llegado hasta hace realmente muy poco y que sigue pasando porque estamos en números pico de desplazamiento forzado. Lo que pasa es que de nuevo es un asunto complejo, muy complejo, tiene muchas capas. Por eso han sido los mismos Giovanni Yule, indígena NASA, director de la Unidad de Restitución de Tierras, y la vicepresidenta Francia Márquez, quienes han tenido que poner la cara y pedir que por favor cesen las ocupaciones, porque sí hay un tema de racialización que subyace a todo, incluyendo al problema gigantesco y al gigantesco negocio de la tierra en este país. La cosa va mal, sobre todo porque el ESMAD, sí, el ESMAD, que fue enviado a hacer el desalojo, aparentemente usó armas de fuego, según la denuncia del CRIC en su cuenta de Twitter. Sí, yo sé que el ESMAD es el que normalmente hace ese tipo de labores, pero históricamente las ha hecho mal. Y por eso es tan importante ser cuidadoso con estos temas, porque no basta que el gobierno sea el del cambio y la unidad y yo no sé qué. Son años de exclusión y violencia que pueden no justificar lo que están haciendo las poblaciones que ocupan los terrenos, pero tampoco el lenguaje con el que se las trata, ni los presuntos abusos de la fuerza pública, que en el pasado se ha probado que no fueron presuntos. Por lo que, una vez más, desde esta pequeña tribuna pido que por favor se privilegie el diálogo sobre la fuerza. No importa que sientan que tienen que probarle a la derecha que tienen la sartén por el mango, no importa que tengan que hacer cumplir la ley, solamente el diálogo y la inclusión abierta y plena pueden crear soluciones a largo plazo, y no los grupos de defensa solidaria o como quiera que José Félix Laforie estaba llamando a su súper innovadora idea de poner a los ganaderos a autodefenderse de indígenas y campesinos, algo, por supuesto, inédito en la historia de Colombia. Y ya que hablamos de inclusión, este mismo principio aplicaría para que se dé un diálogo amplio y sobre todo muy sosegado en Chile, que lastimosamente votó por el rechazo a la nueva constitución en un nuevo episodio de ese agridulce intercambio de aprendizajes entre las dos repúblicas, en el que ahora Chile aprendió de Colombia a sabotear o autosabotear un proceso de cambio con vacíos de comunicación que dieron paso a una desinformación tan extrema que la gente empezó a llamar venganza, lo que era una reivindicación histórica en nombre de todas las formas de vida y las poblaciones racializadas. Y no es que revivió Pinochet, como dijo Petro en Twitter, ni es que la gente quiera que se quede la constitución del 80 de Pinochet, como dicen del otro lado. Son sectores que no habían votado y esta vez fue obligatorio votar. Y algunos sectores que ya habían votado pero que sintieron que era demasiado cambio. Y obviamente gente que siente miedo al cambio y también muchísimas mentiras. Y todo esto hace parte de un proceso que hay que respetar. Ojalá sepan también entender que pueden encontrar una vía y definitivamente no tienen que volver a la constitución del pasado. Pero ya que hablamos de quienes luchan en pro o luchan en pre porque quieren regresar al pasado, tenemos que hablar de las protestas en el aeropuerto que buscan que se eche para atrás la medida que abrió el oratorio del Dorado a todas las religiones y creencias, que era lo apenas lógico, desde lo que aparece escrito en la Constitución hasta el gasto que supondría el otro extremo, que es ponerse a abrirle campo y construir un oratorio distinto para cada una de las religiones, porque entonces ¿qué va a pasar con los ateos? Y entonces ¿dónde quedan los agnósticos? Y etcétera. Pero que a este grupo de católicos que estaban más desocupados que Adán y Eva les parece lo peor. Y yo de verdad no sé qué es más ridículo. Si primero la pelea por un oratorio que la verdad es un lugar secundario a cualquier postura sobre la vida espiritual de la gente y a cualquier religión, que no es visitado por tantísimas personas y que supone una comodidad, sí, que se agradece, pero que no es urgente, ya que todos los que fuimos educados en la fe católica, incluso quienes la abandonamos, sabemos, porque nos lo enseñaron, que podemos orar en cualquier lado. No se necesita un oratorio, ni es importante estar en un lugar específico, si se ora con devoción. Orar no es un sacramento, no es un rito, ni es un ritual. Y en el catolicismo no existe el ecumenismo como un pecado o como algo malo, y pues cuidado, porque se trata de la religión que todavía tiene la enorme mayoría de los feligreses en Colombia y Latinoamérica, incluso con el crecimiento vertiginoso de otras iglesias cristianas. Y segundo, si lo más ridículo entonces podría ser esa lucha estúpida en pro de la exclusión, porque no le cabe otra palabra, de un grupo de gente que tiene una catedral en la plaza central de la ciudad y más de 5.500 parroquias y aún así siente que la están discriminando.
o reemplazando o borrando, que no solamente es un problema social y cultural, sino además un problema de aritmética en donde no se sabe cuál es la función o la diferencia numérica entre una minoría y una mayoría. Y se sienten que los están excluyendo porque le abren las puertas del oratorio del aeropuerto al resto de creencias. Exactamente lo mismo que quienes creen que están reemplazando a los blancos en Estados Unidos con afroamericanos y judíos, o quienes creen que las mujeres trans, que corresponden más o menos al 0.2 de la población mundial, son producto de una conspiración para sacar a las mujeres, que son más del 50% de la población mundial, de sus espacios, que sí, han sido espacios ganados con años de lucha y sufrimiento, pero que no justifican, porque nunca se justifica que se pelee por sacar a alguien cuando llevamos tanto tiempo luchando para que se incluya a toda la gente. Y no se trata de un asunto de libertad de cultos, porque la libertad de cultos está pensada precisamente para proteger a los cultos que están queriendo ser discriminados e irrespetados, así como la libertad de expresión no protege los discursos excluyentes y la exclusión es un tipo de violencia. No hay derecho que proteja a quien busca negar el derecho de otra persona a hacer lo que es y creer lo que cree, o mejor dicho, no todo el mundo cabe. Pero a quienes se excluye en realidad es a quienes buscan imponer la exclusión de otros. O mejor dicho, no se debe ser tolerante con la intolerancia. Y como no todo el mundo cabe, es una vergüenza que en este país se tenga el Consejo Nacional Electoral en tan pobre concepto que se acepte en él, sin chistar, a un tipo que tiene encima una acusación de feminicidio cuya única resolución jurídica ha sido la preclusión de términos y nunca una declaración de inocencia, a un tipo que está investigado por la Corte Suprema de Justicia en un caso de fraude procesal y a una heredera de la parapolítica. ¿Quieren pelear para echar gente de sitios? Mejor démonos la pela de estar más pendientes de instituciones que acaban siendo cruciales en años como este, porque parece que ya todo el mundo se le olvidó hasta qué punto el CNE es una entidad crucial en años electorales como este, incluso más crucial que el registrador. Eso también entra en el control político, y el control político no solo es fundamental, sino que está siendo muy mal hecho por parte de la ultraderecha de este país. Como se puede ver en este tuit de nuestro vicepresidente, que fiel a su costumbre de desinformar, ofende la más mínima inteligencia y, de paso, al equipo de diseño de The Economist, cuando todo el mundo le cayó encima, salió a decir que él sabía que era un meme. Pero ya una vez se había creído que Rodolfo Ginás no había entendido el sistema de Transmilenio de la ciudad y llamó la atención sobre eso y dijo que faltaba gerencia y resulta que todo era una noticia de actualidad panamericana. Entonces yo no lo sé. No sé qué creer. Yo no le creo. Y obviamente hay peores, como este tuit de quién será, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, la futura fórmula vicepresidencial de cierta senadora. Un tuit revictimizante con las personas asesinadas que enlaza una cosa con la otra sin más y busca, me imagino, vengarse de las muchas veces en que se llamó al gobierno Duque a responder por la vida de tanta gente y hacer algo para que parara la violencia, pero de forma, ¿cómo no?, muy violenta. Y ojo, que de verdad estamos en una escalada de violencia horrible, que tiene que parar. Violencia en Buenaventura, asesinatos en la capital, masacres y amenazas que persisten contra la vida de líderes sociales y excombatientes firmantes de los acuerdos. Nadie desconoce eso. Y lo que se pide, al contrario, es que los gobiernos actúen y dejen de violentar a la gente, no que reconozcan como propios los asesinatos de otros, pero tampoco que se escuden en que no son ellos quienes los están matando para dejar que todo siga así sin más, que era lo que se estaba haciendo. Por eso también ganó el que proponía ser diferente a eso y esperamos, de verdad esperamos que lo sea y frene esta ola de violencia que nos tiene ahogados. Por eso quiero cerrar este monólogo repudiando el ataque que asesinó a 8 policías en San Luis, municipio del Huila. En este espacio siempre hemos repudiado la violencia asesina de cualquier lado y contra cualquier lado. Y esta no va a ser la excepción. No hay violencia que esté justificada ni pueda pasar sin que se la rechace. Estos ataques cobardes deben cesar y todos los esfuerzos para que por fin tengamos paz, una paz que proteja también a la fuerza pública, debe hacerse. Por eso, nuestro tema de hoy es la apertura por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz del macrocaso 008, que investigará los crímenes cometidos por la fuerza pública y agentes del Estado en connivencia con fuerzas paramilitares y terceros civiles. El anuncio de la apertura de este macrocaso se hace al tiempo que se dice que se va a aceptar en la JEP a Salvatore Mancuso y a Jorge 40, jefes paramilitares que tienen mucho por contar, pero que ya tenían una jurisdicción asignada, que era Justicia y Paz.
Todas estas preguntas después de la pausa y nuestro hashtag de hoy es numeral la JEP y los paras. Ya volvemos el lunes. Volvemos a el lunes. En redes nos encuentran como @capitalahora y nuestro hashtag de hoy es numeral la JEP y los paras. Nos encontramos con Alexandra Valencia, magistrada con funciones de conocimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Magistrada, bienvenida a el lunes. Muchas gracias, muy buen día. Y en la virtualidad nos acompaña Eduardo Cifuentes, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP. Magistrado Cifuentes, bienvenido el lunes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, Santiago y Alexandra. Un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar sobre todas las implicaciones que tiene la apertura del macrocaso 08, porque entran a jugar ya como una parte crucial de la narrativa de las fuerzas paramilitares, la forma en que infiltraron el Estado y terminaron asociadas los miembros de la fuerza pública, los agentes del Estado con esas fuerzas paramilitares. Magistrados Cifuentes, yo quisiera empezar sabiendo cómo se va a desarrollar el trabajo en este macrocaso, cómo se va a hacer, se va a empezar por dónde, cuáles los alcances de las investigaciones que van a hacer y quiénes son los sujetos principales de investigación. Sí, este es uno de los más importantes casos a los que se ha dado apertura en los últimos días por parte de la Sala de Reconocimiento. Es el caso 08, en el que se investigará los crímenes cometidos por la fuerza pública, otros agentes de Estado en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles. Aquí estamos hablando de más de 15.000 hechos victimizantes atribuidos a la fuerza pública, 56.000 víctimas de hechos atribuidos a paramilitares y 280 víctimas atribuidos a otros agentes del Estado. La Sala de Reconocimiento, antes de hacer la apertura de un macrocaso como el presente, ha procedido ya a hacer una investigación muy profunda con base en los informes presentados por la Fiscalía, por la Justicia Ordinaria, por organizaciones de derechos humanos y particularmente por las víctimas, de modo que ya ha enunciado su metodología y ha podido determinar cuáles van a ser los primeros horizontes que van a ser abarcados en este macrocaso, que desde el punto de vista espacial cubre varias partes del territorio nacional: el Gran Magdalena, Cesar, Guajira, Magdalena, Montes de María, Antioquia, Guayavero, Ariare, Guaviare, Florencia y Caguán, inicialmente como zonas en las cuales se va a concentrar. Inicialmente la jurisdicción, determinando los hechos más graves, en cierta medida privilegió determinados tipos de hechos punibles, secuestros, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales. En cambio, aquí la metodología ha variado. El mayor conocimiento adquirido en relación con fuerza pública y con otros actores del conflicto armado interno, la forma como se estructuraban internamente, cómo desarrollaban sus políticas, ha permitido ya en este momento privilegiar una visión de actor, y por consiguiente es ese actor armado que con otros agentes del Estado o en asocio con paramilitares ha podido incurrir en patrones de criminalidad. Estas alianzas paramilitares, fuerza pública, van a ser objeto de un especial estudio, y es a partir de aquí que ya las líneas de investigación sí pueden tomar en consideración diferentes punibles: desaparición forzada, homicidios, torturas, desplazamiento, etc. Magistrado Valencia, ¿cómo puede entrar a funcionar o qué tan similar es esto al trabajo de justicia y paz? Es decir, ¿en qué forma puede cruzarse una jurisdicción con la otra? No lo digo como algo necesariamente negativo, sino cómo podría funcionar.
Sí, yo creo que esta decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, la apertura del caso 08, es un paso al frente en la ruta correcta, porque desde el 2014 más o menos, en la primera sentencia que se profiere contra Salvatore Mancuso, se está planteando desde Justicia y Paz esa alianza estratégica entre distintos actores y el paramilitarismo, para comprender el paramilitarismo como una estructura binaria que necesariamente requirió de agentes externos a la estructura paramilitar para su consolidación y expansión. En ese sentido, lo que nosotros hemos denominado involucramiento compulsivo de la población civil en el conflicto armado implicó un sinnúmero de víctimas que no tuvieron nada que ver con el conflicto, pero que fueron señaladas como integrantes del grupo enemigo, el grupo naturalmente enemigo de los paramilitares, y se les denominó guerrilleros o subversivos cuando eran víctimas de la población civil. Entonces, Justicia y Paz tiene insumos muy importantes para la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo que por ley nosotros hacemos como jurisdicción transicional también es remitir toda esa información a la jurisdicción ordinaria, que en este caso es la Fiscalía General de la Nación. Pero ya con esta apertura de este caso, pues estaríamos en toda la disposición, como siempre lo hemos estado, para remitir la información que sea requerida de la Jurisdicción Especial para la Paz, por supuesto. Hay un asunto que me parece que es llamativo, magistrados y fuentes, y es la de los terceros asociados a fuerzas paramilitares. Porque hasta donde yo entiendo, los terceros propietarios, por ejemplo, terceros llamados de buena fe, propietarios de predios que fueron quitados a la fuerza o despojados por paramilitares, terminaron quedando por fuera de las obligaciones de comparecer ante la JEP. ¿Cómo va a funcionar esta relación con civiles, empresarios, terratenientes y muchos otros que terminaron asociados con fuerzas paramilitares? ¿Existe algo que los obligue a ir a comparecer? ¿Hay algo que ellos puedan hacer para rehuir a la JEP? Santiago, la respuesta de la magistrada Valencia está en el mismo sentido de lo que ya la señalaba antes, y es una colaboración y una armonización de competencias de justicia y paz que ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con el examen de los punibles de los paramilitares y la jurisdicción. La Justicia y Paz remitió a la Fiscalía más de 15.000 compulsas en relación con terceros que, sin pertenecer a grupos armados, apoyaron la causa paramilitar, muchas veces inclusive las de las FARC, y estos terceros resultan también ser comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, pero sobre una base, quiero decir, de voluntariedad. Inicialmente le podía corresponder a la jurisdicción determinar obligatoriamente la comparecencia de estos terceros, y particularmente de aquellos que habían podido tener un mayor involucramiento con los actores armados. Sin embargo, la Corte Constitucional, en una de las sentencias más importantes sobre la normativa de la jurisdicción, señaló que las personas, en este caso los terceros, están sujetos a su juez natural, que sería la justicia ordinaria, pero que voluntariamente podrían renunciar a este para someterse a la jurisdicción. De modo que aquí tenemos un problema que tenemos que saber sortear, porque la participación de civiles está sustentada en su propia voluntad. De hecho, hay civiles en la jurisdicción, pero este elemento de voluntariedad está de por medio. En ese sentido, se necesita naturalmente que las investigaciones en la Fiscalía avancen hasta el punto de que tan pronto resulten involucrados por la justicia ordinaria estos civiles terceros que han tenido una participación significativa en el conflicto armado interno y en muchas de estas graves infracciones al DIH, a los derechos humanos, y en relación con sus punibles, soliciten voluntariamente su admisión en la jurisdicción, lo cual sin duda alguna les conviene, en cuanto que finalmente podrían, si aportan verdad y reparan, ser también sujetos que puedan recibir beneficios.
También de otro lado tenemos que indicar que se trata muchas veces de crímenes imprescriptibles y por consiguiente es del interés propio de un tercero que ha participado directa o indirectamente en el conflicto, apoyando a cualquiera de los sectores armados comparecer ante la jurisdicción. Este caso, el caso 08, es un caso que va necesariamente a permitir una mirada muy amplia por parte de la jurisdicción. Se trata no solamente de fuerza pública, sino de alianzas con agentes del Estado no pertenecientes a la fuerza pública, con paramilitares, con terceros, y creemos que vamos a determinar toda una serie de hechos y a generar una serie de controversias y participaciones de testigos y de comparecientes que realmente nos van a llevar a conocer estas redes criminales, que no solamente son redes o aparatos militares, sino también, como decía la magistrada Valencia, redes sociales, económicas, que subyacen a esta criminalidad de la que conoce la Jurisdicción Especial para la Paz. Magistrada Valencia, desde la absoluta ignorancia, ¿cómo trata o cómo ha tratado históricamente Justicia y Paz este involucramiento de terceros ajenos a las fuerzas paramilitares o a las filas oficiales del paramilitarismo? Involucramiento de agentes estatales, políticos, congresistas, pero también de, obviamente, militares y policías. Pues en algunas decisiones de la jurisdicción se ha planteado lo que hemos denominado el método paramilitar. En esa descripción del método paramilitar hemos encontrado que el paramilitarismo en el país se propuso 3 cuestiones principalmente. La primera, la lucha antisubversiva, es decir, el enemigo natural armado y uniformado. En segundo lugar, toda eliminación de toda conducta contestataria popular, sindicalista o contestataria, y ahí pues van todas las inteligencias que en su momento lideraron las luchas sociales en el país, en los distintos territorios del país, Tumaco, Aguachica, en el sur del Cesar, en fin, es decir, la eliminación de todas esas inteligencias sociales y políticas. Y en tercer lugar, la modificación de la tradición agrícola nacional, es decir, el circuito de despojo que inició con el acto violento del paramilitarismo, termina con un asentamiento ilegal de empresarios, con unos proyectos empresariales ilegalmente ubicados en estos territorios que fueron objeto inicialmente de desplazamiento de sus pobladores, principalmente baldíos. Luego hay un licuamiento de títulos de propiedad que involucra superintendencias de notario y registro, instrumentos públicos y en fin. Y finalmente ya el montaje de una empresa productora de palma de aceite y en fin. Entonces hemos considerado el paramilitarismo bajo esos criterios, entendiéndolo como un método paramilitar, como un proyecto de guerra también en el país a nivel territorial, y de ahí pues que se deduzcan esas responsabilidades de terceros como integrantes de la estructura binaria del paramilitarismo. Es decir, el paramilitarismo no solo se puede entender como el agente armado que está en los territorios, sino también aquel que se beneficia de los actos violentos del paramilitarismo, quien contribuye de manera funcional a la expansión y consolidación de estas organizaciones criminales en el país, quien hace aportes y se beneficia. Entonces, al entender el paramilitarismo como una estructura binaria, si no se llega a quienes financian o se benefician del paramilitarismo, indudablemente que los actores armados seguirán siendo fungibles. Una pregunta adicional ahí, esta segunda parte, la eliminación de cualquier movimiento popular, idea contestataria, cualquier base social de rebeldía, ¿tiene algo que ver o es una herencia de la Escuela de las Américas, como esa doctrina anticomunista que se adoptó un poco en la Guerra Fría, que sirvió además para instalar estos regímenes militares en el Cono Sur, pero que termina obviamente permeando América Latina de México hasta la Patagonia? Pues el relato histórico permite concluir algo así, o sea, permite anunciar cómo esas concepciones o ese adoctrinamiento veían como enemigo a todo lo que atentara contra el statu quo.
Esa es una narrativa que ha acogido Justicia y Paz, que precisamente ha quedado plasmada en diferentes decisiones judiciales, pero no solo ese adoctrinamiento, sino también las leyes que en su momento y desde el 65 permitieron que los ciudadanos se armaran con armas privativas del ejército también, y de ahí pues que tuviera se conformaran de manera tan fácil en el país grupos de autodefensas en diferentes territorios del país, que al final se vienen a consolidar o viene a darse la gran consolidación paramilitar a finales de los 90 desde la Casa Castaño. Magistrados Cifuentes, dice la magistrada Valencia que el paramilitarismo se entiende como un método que termina involucrando a civiles, que termina involucrando a agentes políticos. Ahí, ¿qué tan profundo aspira a llegar la JEP en esas investigaciones? Lo digo porque, por ejemplo, la investigación por parapolítica todavía no solamente arroja resultados y obviamente una memoria de quienes estuvieron metidos con paramilitares y al mismo tiempo fungiendo en el Congreso, sino que además estas personas dejan herederos y herederas que van como ocupando esas mismas sillas, y eso es un poco un proceso que sigue vivo. Entonces, ¿qué tan adentro de eso aspiran a llegar? ¿Se conoce un poco cuáles son los alcances? Pues dentro del margen de la competencia de la jurisdicción, la Sala de Reconocimiento intenta llegar lo más profundo posible en lo que tiene que ver con la motivación de los tres grandes patrones que va a examinar, que no son otros que la justificación de la lucha contra el insurgente, donde el paramilitarismo jugó un rol muy importante, el favorecimiento de intereses económicos particulares y claramente también el control de la función pública en los territorios. Por eso, pues, el objetivo de este macrocaso es por eso singularmente importante. Pero el elemento más necesario a establecer tiene que ver con las fuerzas militares. Esa interacción entre paramilitares y fuerza pública, esa aquiescencia y o tolerancia u omisión de la fuerza pública en relación con la actuación del aparato paramilitar, con el cual en muchos casos se relacionó de manera simbiótica, es el tema central y uno de los ejes de este macrocaso 08, justamente para esclarecer a fondo la conducta de los militares, que es parte de la indagación necesaria de la jurisdicción. Resulta necesario conocer muy a fondo la manera como se estructuró esta relación criminal, fuerza pública, paramilitarismo. Magistrada Valencia, antes de irnos a una pausa, hay una lucha constante en contra de la memoria popular que ha ejercido el paramilitarismo a través de alguna forma, sus herederos, y esto se ha visto, por ejemplo, en municipios como Trujillo Valle, en donde constantemente se derriba y se reconstruye la Casa de la Memoria, que habla sobre la masacre de Trujillo, que pasa en las universidades, que está siendo perseguida en como en estamentos de la sociedad. Esta documentación porosa y combatida del fenómeno paramilitar en los territorios ha sido acervo suficiente para hacer la investigación. ¿Qué tan difícil la tuvo Justicia y Paz en el arranque para poder hacer como una documentación precisa de los alcances de lo paramilitar en Colombia? Sí, nosotros, como uno de los requisitos sustanciales de nuestras audiencias son los contextos de violencia en el país, que inicialmente los presentan los mismos postulados, y son ellos quienes confiesan el relato violento del territorio. Ese relato en algún momento resulta incontrovertible con ocasión a la evidencia histórica de los sucesos que ocurrieron en los territorios. Ese relato a su vez es confrontado o refrendado por lo que dicen las víctimas también, por los grandes desplazamientos masivos que se dieron, por ejemplo, en el Valle, Tumaco, Nariño, para seguir como en ese mismo territorio. Y sí, por supuesto, hay un interés por derruir ese histórico que hace parte de estos contextos, principalmente los contextos que se han formalizado en decisiones judiciales en Justicia y Paz. Sin embargo, ya estos relatos se encuentran suficientemente decantados, y así tumben los muros, pues seguirá en la memoria colectiva el relato que realmente ocurrió.
Perfecto, bueno, nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir hablando de la apertura del macrocaso 008 en la Justicia Especial para la Paz. Ya volvemos al lunes. Volvemos al lunes. Recuerden que en redes estamos como @capitalahora y que nuestro hashtag de hoy es numeral la JEP y los paras. Estamos hablando sobre la apertura del macrocaso 008 en la Jurisdicción Especial para la Paz y además de eso vamos a hablar sobre una decisión que no sé si coincidirá, será la palabra, pero que se hace al mismo tiempo con otra decisión tomada por la JEP y es aceptar a Jorge 40 y a Salvatore Mancuso en audiencia frente a la JEP. Y esto pues tiene unas implicaciones grandes, magistrados y fuentes, porque ya había pasado que había querido Salvatore Mancuso entrar a la JEP, había habido una negativa, que se había explicado en parte también por la existencia de Justicia y Paz como una jurisdicción, pero ahora que está este clima, pues esto tiene varias implicaciones. La primera pregunta es, ¿qué motivó la decisión de finalmente aceptar a Jorge 40 y a Salvatore Mancuso en audiencia frente a la JEP? Bien, es una muy buena pregunta. En las dos sentencias de la sección de apelación se ha tratado en profundidad este punto. La regla general de la jurisdicción ha sido la de la no admisión de miembros del paramilitarismo como regla general, con una excepción abierta desde las primeras decisiones de la jurisdicción. En este caso, reiterada y sistemáticamente las salas de justicia han rechazado la comparecencia de Mancuso y de Tobar Pupo, alias Jorge 40, en el conflicto armado interno del país. En este caso se ha determinado que se mantiene ese rechazo, o sea, las puertas de la jurisdicción todavía permanecen cerradas ante estas dos personas y se ha habilitado una posibilidad de que puedan ellas concurrir siempre y cuando que lo hagan en un ánimo de ofrecer verdad total, exhaustiva y detallada sobre su involucramiento en el paramilitarismo y particularmente en su condición de sujetos vértice del aparato paramilitar en todo lo que tiene que ver con la alianza que han podido tejer con el estamento militar. O sea, lo que señala la sección de apelación es que como sujetos funcional y materialmente incorporados a la fuerza pública, podrían ellos, si acreditan esa condición, poder comparecer finalmente ante la jurisdicción después de que se organice una audiencia pública de verdad plena con la participación de víctimas y de la Procuraduría y logren en efecto responder los cuestionarios y los temarios que están insertos en las dos sentencias, igualmente aquellos temarios que la propia sala de definición de situaciones jurídicas decida determinar y en ese orden de ideas de lo que se trata en este momento es simplemente de la habilitación de esa oportunidad, partiendo de la premisa de que de ninguna manera está comprobado ni acreditado que sean sujetos funcional y materialmente incorporados a la fuerza pública, pero si ellos logran determinarlo con las pruebas correspondientes y al mismo tiempo con una revelación completa de todo su involucramiento criminal y de su condición de nexo o punto de contacto y de articulación funcional y material con la fuerza pública, en ese caso, pues se abre esa posibilidad. Le corresponde naturalmente la carga de la prueba a estos dos sujetos y también en el evento de que así lo decidan, la Jurisdicción Especial para la Paz no dudará en ofrecerles las garantías correspondientes de seguridad a ellos, a sus familias, a sus apoderados. Se trata, pues, de poder determinar por parte de ellos si en efecto cumplieron esa función y la tienen que detallar de nexo
funcional y articulador con la fuerza pública y de su compromiso en patrones de criminalidad conjuntos. ¿Qué tanto afecta eso, por ejemplo, los tratados existentes de extradición entre Colombia y Estados Unidos? ¿Qué tendría que hacerse para garantizar que, por ejemplo, Mancuso volviera a Colombia, ¿no? Recordando que él, diciendo que su integridad física y su vida corrían peligro en Colombia, decidió irse para Italia, iba a hacerlo, finalmente no fue así, pero tampoco ha querido volver a territorio colombiano. ¿Eso tiene algún tipo de implicación para la JEP? ¿Es necesario que esté en territorio colombiano? ¿Cómo funcionaría eso? Le corresponde a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas organizar esa audiencia en el evento de que esta persona desee llevar a cabo pues toda esta apertura, esta revelación integral, completa de su involucramiento criminal y al mismo tiempo de su participación en patrones conjuntos con fuerza pública. En ese evento, la sala establecerá todas las relaciones que tienen que hacer con la Cancillería, con el Ministerio de Justicia, con las autoridades en el exterior para propiciar esta audiencia y realmente implementarla debidamente. No creo que se trate de todas maneras de una diligencia que no pueda adelantarse en el marco de la juridicidad y de la participación, en este caso, de una persona que reiteradamente ha querido que su testimonio o su conocimiento pueda ser compartido con las víctimas. Magistrada Valencia, la figura de Mancuso es una figura interesante en términos de su peso dentro de la narrativa, ¿no? O su papel como protagonista del conflicto, y sin embargo, siendo él la cabeza de las Autodefensas Unidas de Colombia, se siente que su extradición frenó un proceso de verdad que le habría servido mucho precisamente a Justicia y Paz. ¿Esto qué tan cierto es? Es decir, ¿es verdad que la extradición de los jefes paramilitares frenó un proceso de verdad? ¿Cómo se diseñó el proceso de verdad al interior de Justicia y Paz? La extradición de algunos de los postulados a la Ley de Justicia y Paz, una extradición súbita que entre otras cosas no estaba entre las negociaciones de los acuerdos de paz de esa época, sí, por supuesto, le quitó aliento a la develación de la verdad. Y de ahí en adelante, pues lo que se hizo en Justicia y Paz fue habilitar retransmisiones. Sin embargo, creo que este es el momento propicio para que desde los sistemas de justicia internos se haga la suficiente incidencia para que Salvatore Mancuso regrese al país. Yo no creo que ningún país del mundo admita que alguien de las características de Salvatore Mancuso provea sus relatos de esclarecimiento de verdad desde la distancia. Yo creo que la incidencia se debe hacer desde los sistemas internos de justicia de nuestro país para habilitar precisamente esa realidad que reclaman las víctimas del Catatumbo, Montes de María, y es ver uno de los mayores responsables de crímenes con características de lesa humanidad y contra el VIH en el territorio colombiano, esclareciendo lo que ocurrió. Adicional a eso, y para llegar a responder lo que usted pregunta, yo quisiera también decir que hay unos contextos de violencia lo suficientemente decantados que nos permitirían de alguna manera deducir qué fue lo que ocurrió en el conflicto armado y atribuir responsabilidades para pasar del relato histórico al señalamiento de responsabilidad penal. Y en ese sentido, pues no podríamos del todo idealizar o entender que alguien tiene la verdad absoluta y que solo por esa persona se va a poder saber lo que ocurrió. Yo creo que eso de alguna manera pues también nos llevaría a ajustar ese esclarecimiento de la verdad con otros contextos que se han dado y que están consagrados en decisiones judiciales por funcionarios, hombres y mujeres valientes, que en muchos casos ofrendaron su vida por investigar y por juzgar. Entonces, en esa medida, creería que hay un estándar de verdad que ya está dado y que con un personaje o sin un personaje podríamos dar pasos al frente sobre el esclarecimiento de la verdad.
Perfecto, pues yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta invitación, magistrado Cifuentes, muchísimas gracias y muchísimas gracias, magistrada Valencia. Con gusto. Muchas gracias, Santiago, y muy complacido de estar con la magistrada Valencia. Igualmente, doctor Cifuentes. Perfecto, vamos a cerrar este episodio del lunes con un pequeño editorial que se ha ido nutriendo poco a poco a lo largo de esta entrevista. A ver, lo que hay que decir, creo yo, es que la apertura de un macrocaso en la JEP que buscará enfocarse en las muchas maneras en que el paramilitarismo infiltró las instituciones y dispositivos del Estado colombiano, seguramente va a remover mucha tierra, removerla incluso haciéndola temblar casi. Es normal que se sienta el paso de un animal grande que por años ha querido silenciarse la historia de los terceros que se aliaron con el paramilitarismo, porque no se puede hablar de las FARC y del conflicto colombiano sin abordar el problema de las autodefensas, sus implicaciones territoriales, su papel en el despojo de tierras y la forma en que combinaron la lucha contrasubversiva con la guerra cultural y la contrarreforma agraria. El papel del paramilitarismo en la historia de Colombia es de una relevancia insoslayable y lo es en gran parte por la colaboración que establecieron con centros de poder político y militar en todo el país, congresistas, alcaldes, generales, diputados y policías, pero además empresarios, líderes políticos, columnistas de opinión, etcétera, etcétera. Es importante que hagamos como país un reconocimiento general del fenómeno paramilitar. No importa si la ley obliga o no a unos u otros a comparecer frente a un tribunal. Si nosotros nos hacemos cargo de las muchas conversaciones incómodas que como sociedad nos toca dar para procesar esta historia de violencia que aún hoy no para, que se ha transformado y cambiado de jefes solamente para seguir activa en muchos sentidos y en muchos territorios protegiendo negocios y rutas, vamos a dar un paso importantísimo para lograr paz en los territorios. No va a ser fácil porque se trata de un punto neurálgico de esa historia, porque se trata de la historia de personas tenidas por ilustres y de la corrupción de un Estado completo en favor de una violencia horrible. Como bien lo dijo la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en la entrega de su informe en junio pasado, hay futuro si hay verdad. En ese sentido es importante tener en cuenta también lo importante que va a ser el proceso de comunicaciones, documentar suficientemente no solamente los hallazgos, sino también las implicaciones que esto tiene en el relato que nosotros nos hacemos como país. Cada vez que alguien está añorando las narrativas viejas sobre el conflicto, como lo hizo en algún momento en Twitter Francisco Santos con respecto precisamente al informe de la Comisión de la Verdad, se está añorando un relato de versión única, con una sola fuente, sin derecho a corroboración y sin derecho a verdad. Una opacidad que termina victimizando a mucha gente que está buscando la verdad y tratando de defender en la sombra los derechos de muchas personas que sufren, que han sufrido y que potencialmente sufrirán a manos del paramilitarismo colombiano y sus herederos. Hasta aquí el lunes. Recuerden que Mesa Capital también tiene un podcast, Capital Político, analiza semana tras semana y ya vamos para 2 capítulos por semana, la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, que es el área de contenidos sonoros de este sistema de comunicación pública. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por ver el lunes.